Son hechos que vamos a analizar, a reflexionar. Para ello nos acompaña José Ernesto Schulman. Él es presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, víctima de la dictadura argentina, también con nosotros desde Buenos Aires. José, muy buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Gracias por acompañarnos. Hola Tatiana, un gusto estar con ustedes este día. Muchísimas gracias. Hemos visto hoy tres palabras que para distintos sectores encierran toda la lucha de estos 45 años. Memoria, verdad y justicia. ¿Cuánto se ha hecho con respecto a todo lo que encierran memoria, verdad y justicia tras 45 años del inicio de este golpe cívico-militar? Bueno, nosotros en el día de hoy ha culminado no solo una jornada, sino una semana de centenares y centenares de actos por todo el país que han dicho con mucha contundencia que el pueblo argentino repudia el golpe de Estado y que el pueblo argentino ha reivindicado a la generación del 70, a la que luchó por la patria socialista en la Argentina. Pero para nosotros la memoria nunca es una mirada congelada hacia el pasado. Para nosotros, digo, para la Liga Argentina por los Derechos Humanos y para los 12 organismos encabezados por abuelas y madres que en el día de la fecha presentamos un documento muy contundente que se conoció a través de la televisión pública argentina y que tiene algunas aristas, pero bueno, de mucha actualidad, ¿no? Quiero decirles que nosotros estamos celebrando hoy en la Argentina que uno de los reclamos del documento se haya cumplido en el mismo día de hoy. El documento de los organismos expresamos la solidaridad con la lucha del pueblo boliviano, con la lucha del pueblo ecuatoriano, con la lucha de los pueblos de la Patria Grande, pero puntualmente expresamos solidaridad con el pueblo venezolano y quiero decir que en el día de hoy celebramos que el gobierno por fin haya formalmente abandonado el Grupo de Lima, del cual hace muchísimo tiempo que debió haberse apartado por ser ese un grupo de países provocadores al servicio de los Estados Unidos. Quiero decir que el documento de hoy también trae la discusión al día de hoy y dice claramente que así como hubo un plan Cóndor en los años 70, la articulación de las dictaduras militares para eliminar físicamente a dirigentes populares que podían ser potencialmente peligrosos para las dictaduras militares, nosotros hemos denunciado que en estos días el plan Cóndor 2 es el lawfare, la persecución a los dirigentes populares, y hemos exigido también en la Argentina la libertad de las y los presos políticos. Sigue habiendo 40 presos políticos en la Argentina, algunos de los cuales son muy conocidos como Milagro Sala, como el ex vicepresidente Amado Boudou o los ministros Julio De Vido. Te quiero contar que el día martes un conjunto de organizaciones encabezadas por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, pero también el Foro por la Libertad de los Presos, con la presencia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, senadores como Oscar Parril y muchísimos juristas, hemos avalado que 16 diputados del Parlasur ya lo han presentado, un proyecto de declaración para que el Parlasur se declare el interés de que los gobiernos de la zona revisen las causas judiciales del lawfare, puesto que ellas afectan los convenios y los pactos internacionales. También estamos preparando con este grupo de 16 diputados, encabezados por Gastón Arispe, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, pero están también los diputados uruguayos, paraguayos, y estamos buscando más adhesiones. Nos dirigimos a que el Parlasur declare el lawfare como un delito, como un atentado a la democracia y los derechos humanos en la zona.
Porque eso es Creemos que precisamente la lucha... lo que es el lawfare, es un delito que se ha instalado en distintas formas, características particulares de cada país, pero es nada más y nada menos que un delito en contra de la democracia, en contra de los sistemas democráticos de cada país. José, por todo lo que nos estás contando, vemos que hay mucho de actualidad a 45 años de este recuerdo tan doloroso del golpe de Estado, pero déjame preguntarte algo sobre lo que precisamente hoy señalaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella decía, se ha hecho justicia con respecto a los represores, pero no con respecto a aquellos que instigaron. ¿Qué pasa con la justicia con respecto a ellos que valdríamos la pena decir si fueron en 100% civiles, empresarios, sectores que acompañaron, o si también habían otros sectores militares de tiempo atrás? Sí, nosotros hemos tenido éxito en juzgar y condenar y lograr mil sentencias básicamente contra militares y policías que estaban subordinados a la estructura militar. Pero no hemos podido avanzar en las causas contra el poder económico. Por ejemplo, nosotros, puntualmente como la Liga, hace 10 años comenzamos una denuncia contra la empresa que era propiedad del propio ministro de Economía, Alfredo Martínez de Oz, una importante siderúrgica que hoy está en manos de una transnacional belga que se llama Sindar, la empresa. Y a pesar de que durante estos años hemos aportado centenares de pruebas del compromiso del gerente de relaciones, del gerente de relaciones laborales, del directorio que estaba encabezado por el general Alcides López Aufrán, de cómo ellos entregaron los nombres de los compañeros. Sindar está en una zona que sería limítrofe entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, sobre el río Paraná, en una zona de gran concentración obrera, donde estaba Somisa, donde estaba Sindar. Y fueron allí asesinados y desaparecidos 24 trabajadores de esa empresa y muchos otros de esa zona. Sin embargo, las causas contra el poder económico se empantanan porque está claro que el Poder Judicial de alguna manera no pudo resistir la evidencia que se construyó en los años de la dictadura, la fuerza jurídica y moral que tuvo el juicio a la Junta de los Comandantes. Recuerde usted que la Corte Suprema ya en 1985 dictaminó que en la Argentina había habido un plan de exterminio, que no había habido ninguna guerra, y que el testimonio conjunto y convergente de los sobrevivientes constituía prueba suficiente para condenar a los torturadores. Por ese camino avanzamos, pero que está pendiente no solo el juzgamiento del poder económico, sino que nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos para poner de evidencia que el genocidio en la Argentina era parte de una operación continental encabezada por los Estados Unidos que se desplegó por toda América Latina. Y la evidencia es que para 1980, para el comienzo de la década del 80 del siglo pasado, casi todos los países de América Latina estaban bajo el gobierno de dictaduras militares: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y bueno, Brasil, ¿no? que tuvo una de las dictaduras más largas. Entonces, se trata de que para nosotros la memoria debe iluminar el presente. Y nosotros decimos que así como hubo un plan continental de dominación que se expresó en los golpes de Estado y que esos golpes tenían un carácter preventivo, de anticipación de los procesos revolucionarios, que desde Che Guevara en Bolivia, Allende en Chile, el Frente Amplio en Uruguay, las organizaciones populares en la Argentina, se abría paso en América Latina y por eso los golpes. Nosotros creemos que el lawfare y las operaciones de desestabilización y el bloqueo a Venezuela y el bloqueo a Cuba y la estigmatización de Nicaragua tienen que ver con aplastar el proceso de los gobiernos progresistas en la primera década del siglo XXI. Un proceso que parecía que estaba totalmente borrado y sin embargo logramos recuperar el gobierno en la Argentina. Logramos recuperar el gobierno en Bolivia, se abre la posibilidad de un gobierno autónomo en México y entonces renace la esperanza de que el proceso nuevamente tome fuerzas y nuestro objetivo como organismo de derechos humanos no solo está puesto en recordar, sino que el recuerdo se transforme en un acta de acusación contra los que hoy mismos
Hoy mismo están ejecutando un genocidio silencioso, pero no menos brutal, contra el pueblo de Venezuela, contra Cuba, atentando contra la democracia en Ecuador. Entonces se trata de establecer un ida y vuelta, una tensión que bueno, siempre está en permanente construcción, pero nosotros estamos seguros que la lucha de los 30.000 compañeros tenía un sentido, y ese sentido era el de conquistar una patria libre, una patria grande, una patria hermanada a las otras patrias de América. Por eso entendemos y estoy convencidísimo que los miles y miles que hoy se manifestaron en Argentina, yo no sé si hoy no se manifestó más gente que la última vez que pudimos ir a la Plaza de Mayo, porque no dejamos de recibir fotos y actos y actividades por todo el país, desde Salta, en la frontera con Bolivia, hasta la Patagonia, en cada localidad de la provincia de Buenos Aires. Tú decías el acto en Las Flores, donde estuvo Cristina. Pero ha habido cientos y cientos de actos, y yo creo que todos tenían este sentido. La memoria para nosotros es seguir peleando por la patria libre, es pelear por la libertad de las y los presos políticos. La consigna central de los organismos hoy fue democratizar la justicia para recuperar la democracia. No se puede conquistar una democracia verdadera en Argentina con esta Corte Suprema, con estos jueces que han sido cooptados y utilizados por la Embajada de los Estados Unidos para sus planes de persecución. En primer lugar, la persecución a la propia vicepresidenta, que a pesar de estar en el gobierno, no deja de ser una víctima de la persecución del Poder Judicial en la Argentina. Estamos realmente conmovidos por las movilizaciones que hubo en la Argentina hoy, que dan muestra de que, y a lo mejor es la pregunta que me hiciste, la batalla por la memoria nosotros la ganamos. La ganamos hace mucho tiempo, cuando logramos que el pueblo argentino escuche los testimonios de los sobrevivientes, sí, cuando escuche en persona a los militares contar los asesinatos, las violaciones, los robos, las torturas más increíbles que llevaron a cabo en los más de 500 centros clandestinos. Creo una que esa memoria la ganamos, y posiblemente esa memoria es la que permitió tumbar a Macri antes de lo que él pensara. Una memoria colectiva, y da cuenta en la coyuntura, bueno, de todas estas expresiones que nos has contado, que en tiempos de pandemia se busca de manera creativa, como hablaba con Juan Carlos, con nuestro corresponsal, de mantenerse presentes y vigentes. Muchísimas gracias por sus reflexiones, muy interesantes y profundas. Muy buenas noches.